Hola, seguimos esta tarde con otro problema de cálculo de probabilidades. Esta es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2015 para la Universidad aquí de la Comunidad Valenciana en España. Dentro de la página aprendermatemáticas.org lo podéis encontrar el segundo debate de Ciencias Sociales, ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad de la parte de estadística. Hay muchos resueltos, como veis, 51 está sin resolver. Vamos a ver. Dice así: la probabilidad de que tenga lugar el suceso A, no sabemos qué suceso es 2/3. La probabilidad de que no ocurra el suceso B es 1/4. Y la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B es 19/24. Calcula A la probabilidad de que ocurran a la vez el suceso A y el suceso B. B, la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. C, la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Y apartado D, nos preguntan si son independientes los sucesos A y B y por qué. Veamos. Como siempre os pongo la teoría de este tema, cálculo de probabilidades. Desde luego este ejercicio no es para aplicar teorema de probabilidad total, teorema de Bayes. Nos quedaremos con esta tabla, con estas igualdades. Siempre empezamos definiendo los sucesos, pero esta vez no. Son sucesos A y B desconocidos. Me dan una serie de probabilidades. Por ejemplo, este 2/3, ¿qué es? La probabilidad de que tenga lugar el suceso A. Es decir, la probabilidad de que de A, pues 2/3. ¿Qué más información? La probabilidad de que no ocurra B es 1/4. No ocurra B lo denotamos así. No ocurra B. Y su probabilidad es 1/4. La de que ocurra B, 3/4, evidentemente. Y por último, este número 19 partido 24 dice que es la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B. Eso se escribe así: A unión B, que ocurra alguno de los sucesos. Esta probabilidad es alta, es 19 partido de 24. Muy bien, esta es la información. Con ella nos piden varias cosas, varias probabilidades. Apartado A. La probabilidad de que ocurra a la vez el suceso A y el suceso B. La probabilidad entonces de que ocurran a la vez, es decir, de que ocurra A y B. La intersección, claro. Bien, no sabemos de memoria las fórmulas, por supuesto. ¿Y cuál creéis que debemos utilizar? La fórmula de la probabilidad de intersección está aquí, pero esta no es la adecuada, porque no sabemos la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Tenemos que utilizar la probabilidad de la unión, porque en esta igualdad aparece aquí la probabilidad de la intersección. Piensa que la probabilidad de la unión es conocida, sí, me la dan. La de A también. Y la de B es 3/4, porque me da la de no B, que es 1/4, ¿verdad? Así que de esta igualdad será fácil encontrar la probabilidad de la intersección, despejando, claro. Bien, paso a hacer lo que he comentado. En esta igualdad todo es conocido, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la unión, 19 partido de 24, igual a la probabilidad de A, que es 2/3, más la probabilidad de B, lo indico aquí, la probabilidad de B es 1 menos la probabilidad de no B, 1 menos 1/4, 3/4. Por tanto, aquí pongo 3/4 menos la probabilidad de la intersección. Despejamos la probabilidad de la intersección y nos da 5/8. Bien, pues esta es la solución del apartado A. Apartado B. La probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. Eso se escribe así: no ocurra A y no ocurra B, es decir, la intersección con no ocurre B. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay que hacer es utilizar una de las leyes de Morgan. No ocurre A y no ocurre B es lo mismo que no ocurre A unión B. Es algo de lógica. Si no ocurre algo de estas dos cosas es porque no ocurre A ni ocurre B, ¿no?
Ahora utilizar la fórmula de la probabilidad del suceso contrario, que es 1 menos la probabilidad de la unión, y la probabilidad de la unión me la dan. Es 19 partido 24, es decir, 5 partido de 24. Así de fácil. Al ver la intersección, quizá alguno de vosotros penséis, igual que antes, utilizar la fórmula de intersección. Pues no, no es el camino porque no tenemos las probabilidades condicionadas. Apartado C. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Ahora me piden una probabilidad condicionada, la de que ocurra A, pero teniendo información. Sabemos que ha ocurrido B. Vamos a la fórmula de las probabilidades condicionadas y debéis saber que es igual a la probabilidad de que ocurran las dos cosas dividido la probabilidad de lo que ha ocurrido. Pensad que la probabilidad de intersección la hemos hecho en el apartado A, es 5 octavos, y la probabilidad de B, bueno, la he deducido aquí, son 3 cuartos. ¿De acuerdo? Así que hacemos la división y nos da 5 sextos. Cuando hago una probabilidad condicionada me gusta compararla con la probabilidad sin información. ¿Cuál es la probabilidad de A si no sabemos nada? 2 tercios. En cambio, la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B, como veis, aumenta, porque 2 tercios son 4 sextos y esto en cambio son 5 sextos. El hecho de que ocurra B favorece al suceso A. Apartado D y último, ¿son independientes los sucesos A y B? Mirad, la definición de independencia está aquí debajo. Hay dos formas de probarlo. Una de ellas es hallar la probabilidad de A, habiendo ocurrido B, hallar la probabilidad de A. Si son independientes, ambos números coinciden. Bueno, justamente antes os he comentado, no me había dado cuenta, que nos coincide, ¿no? Que esta es mayor que esta. La probabilidad de A es 2 tercios. En cambio, la probabilidad de A, habiendo ocurrido B, acabo de hallar que es 5 sextos. Como son números distintos, se dice que A y B no son independientes. Claro, se dice que son independientes cuando el hecho de que ocurra uno no aumenta ni disminuye la probabilidad de que ocurra el otro. Hay otra forma de probar que no son independientes. Tenéis que saber que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo coincide con el producto de las probabilidades de cada uno. Bien, observa que la probabilidad de A intersección B, lo hicimos en el apartado A, nos daba 5 octavos. En cambio, la probabilidad de A por la probabilidad de B es el producto de 2 tercios por 3 cuartos, que es 2 cuartos, que es un medio. Como veis, son números distintos. Es otra forma de ver que no son independientes. Bueno, el problema está resuelto. Mirad, vamos a hacer este ejercicio de otra forma muy diferente, sin utilizar fórmula alguna. Veo estas probabilidades, voy a ver que tengan el mismo denominador. 3, 4, 24, pues que todos tengan denominador 24. Tendré que multiplicar por 8 aquí, tendré 16 24avos, y aquí por 6, 18 24avos. Bueno, ¿y para qué hago esto? Porque vamos a razonar de la siguiente manera. Imaginad que tuviéramos 24 elementos. Aquí, dentro de este círculo, voy a colocar los que verifican A. Y aquí los que verifican B. Dentro de A habrían 16 elementos. Dentro de B, 18. Siempre hay que empezar por la intersección, pero claro, no sé cuántos hay aquí. Vamos a pensar que hay X. Está claro que aquí habrían 16 menos X. Cuando digo aquí me refiero a dentro de A, pero fuera de B. Aquí, dentro de B, pero fuera de A, habrían 18 menos X. Y aquí habría el resto. Bueno, ahora después lo hallo. Claro, tengo la información de que en la unión hay 19. Es decir, en A unión B hay 19 de esos 24. Así que planteamos esta igualdad. 16 menos X más X más 18 menos X es igual a 19. De aquí podemos hallar la X. La X nos sale 15.
Es decir, en A y B a la vez hay 15 elementos. Si aquí hay 15, en A y fuera de B solamente hay 1, 16 menos 1. Y aquí hay 3. Todos suman 19 y como hay que llegar a 24, aquí fuera hay 5. Qué fácil es ahora contestar estas probabilidades utilizando simplemente la regla de Laplace. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo? Hay 24 elementos y favorables para mí hay 15. 15 partido de 24. Si simplificamos, dividimos entre 3, numerador y denominador, nos da 5 octavos, el mismo resultado que antes. Este sería el apartado A, pero el B y el C pasaría igual, simplemente por Laplace. Probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. ¿Cuántos elementos están fuera de A y fuera de B al mismo tiempo? Fuera de A están estos 8, pero quiero que también estén fuera de B. Bueno, solamente hay 5. Tengo entonces 5 partido de 24, que como veis es la probabilidad que calculamos. Y por último el apartado C, que fue una probabilidad condicionada, también lo puedo hacer por Laplace. Ha ocurrido B, es decir, estoy ante uno de estos 18 elementos. ¿En cuántos de ellos ocurre A también? En 15. 15 partido 18, que si dividimos entre 3, numerador y denominador, nos da 5 sextos igual que antes. Siempre lo hemos hecho por Laplace y antes hemos tenido que completar este diagrama de Venn, empezando siempre con la probabilidad de la intersección. Muchos me preguntáis si esto se puede hacer un examen. Yo siempre digo lo mismo. Antes de no hacer nada, hacer esto. Pero creo que debéis explicar el porqué de estas fórmulas. Bien, el problema está resuelto. Es un problema típico donde aplicamos las fórmulas del cálculo de probabilidades. Hay como dos ejercicios tipos siempre, ¿no? Uno es este y otro es el que nos piden que apliquemos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Hemos utilizado varias fórmulas, ahora también se han quedado algunas sin utilizar que suelen preguntar, por ejemplo, la probabilidad de la diferencia. En fin, si te ha gustado, pues agradecería que pulsarais me gusta en el vídeo, aunque recuerda que en aprendermatematicaas.org es donde ordeno todos los vídeos que hago por cursos y temas, y son ya casi 3000 vídeos los que he publicado en Internet. En YouTube está todo mezclado y es difícil encontrar lo que buscas. Gracias por escucharme y hasta otro vídeo.